Somos la radio de todas las temporadas. Te acompaña en todo lugar donde te encuentres, en la calle, el trabajo, en todo lugar. Una amiga que te brinda su amor en cada palabra. FM Cristiana va con vos. FM Cristiana va con vos. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Buenas tardes, audiencia de la FM 88.3 Radio Cristiana. Desde aquí, desde Munro, provincia de Buenos Aires, República Argentina, le damos la bienvenida a la audiencia en este tiempo, este espacio que hemos denominado Un Tiempo con la Verdad. Un espacio para compartir y reflexionar sobre la palabra de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y quien les habla, Gustavo Bozo, junto con Graciela, mi esposa. Hoy estamos aquí para tener este tiempo de compartir junto a ustedes una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra que nos acerque al corazón del Señor. Y bueno, yo quisiera agradecer a todas las personas que durante los días subsiguientes al programa anterior, que fue el primero, hemos recibido mensajes de textos, saludándonos, agradeciéndonos, diciéndonos que la palabra había sido de bendición, que la oración había llegado a su alma. Y yo les quiero dar gracias y bueno, el propósito de este programa es justamente ser de bendición. La palabra dice, te bendeciré para que seas de bendición, y queremos llegar al corazón de la familia del Señor, nuestros hermanos en Cristo, para que bueno, podamos contemplar cuál es la perfecta y agradable voluntad del Señor para nuestras vidas. Así que también me gustaría, si hay hermanos que han tenido algún testimonio durante la semana, hemos orado por sanidad, si hay algún testimonio, bueno, está Graciela en los teléfonos para poder recibir los llamados y los mensajes. Y yo voy a refrescar los teléfonos de la radio, son el 4756-3288, 4756-3344. Los vuelvo a repetir, 4756-3288, 4756-3344. Y un teléfono celular para dejar mensajes de textos es el 15 54 71 41 63. Lo repito, 15 54 71 4163. También tenemos un mail, que es la producción del programa, es untiempoconlaverdad07@gmail.com. untiempoconlaverdad, todo junto, 07@gmail.com. Y bueno, más tarde vamos a repetirlos para aquellos que se incorporan un ratito después al programa. Así que nos gustaría saber qué les pasó en la semana, si la palabra que compartimos el jueves pasado ha sido fructífera en sus vidas, si hay algún testimonio, esperamos su llamado. Así que bueno, el Señor puso en mi corazón el compartir una palabra que está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 17, es un versículo muy conocido por la familia del Señor, es aquel que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Y cuando habla de cosas hechas nuevas, no está hablando en función de tiempo, sino en función de la forma o la calidad de cómo se hizo algo nuevo, no por la cuestión de tiempo. Pero el pasaje 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Esa es la posición que tiene el nuevo creyente a partir de que se ha reconciliado con Dios, a partir de que recibió al Señor Jesús en su corazón. La palabra dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la posición de justificación que nos da el Padre es esta: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. O sea, el mérito de Cristo, el sacrificio expiatorio en la cruz, justamente nos da a nosotros la posición de haber sido justificados delante de Dios, no por nuestras buenas obras, como dice el libro de Efesios, sino que es por fe, por la fe en el Señor Jesucristo. Y con respecto a esta palabra, yo quería compartir y ver y llevarnos a reflexionar cómo aplicamos esto a nuestra vida, cómo podemos, una forma, un ejemplo, y voy a volcar el testimonio de un amigo que se llama José, que seguramente está escuchando, que es algo que él ministra cada vez que tenemos un encuentro y él comparte esta palabra. Y la experiencia, como el Señor le mostró y le fue hablando, la verdad la voy a tomar hoy porque es de tremenda bendición, por lo menos lo fue para mi vida, como ejemplo sencillo, pero que nos deja reflexionando. Así que luego de una pausa vamos a entrar de lleno en ver cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra vida diaria. Vamos a un corte. Para dejar su pedido de oración, llame en este mismo momento 4756-3288 y 4756-3344. Esperamos su llamado. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré,
Bueno, y aquí estamos nuevamente y quería repetir los teléfonos para aquellos que recién se están sintonizando. Es el 4756-3288, 4756-3344 y un teléfono para dejar mensajes de texto, el 15 54 71 41 63. Lo repito, 15 54 71 4163. También tenemos un mail que es untiempoconlaverdad07@gmail.com. Repito, untiempoconlaverdad07@gmail.com. Y bueno, algunos mensajes han llegado, algún llamado pidiendo oración. Luego, hacia el final del programa, vamos a estar orando por las necesidades del pueblo, por las personas que han llamado. Y recién les hablaba de cómo podíamos aplicar el concepto, la verdad, de lo que es ser una nueva criatura. Y justamente hablaba del ejemplo que transmite un amigo mío, que es de muchísima bendición y es muy, muy ejemplificador. Él hablaba que un día se tuvo que mudar de un barrio de Caballito a Once y trasladaba todas sus cosas en el camión de mudanza, y un día vio cuando bajaban las cosas en el nuevo destino, reparó en la heladera donde normalmente uno suele llevar, ahí tiene pegados los imanes y los papelitos con las direcciones de las roticerías, de las pizzerías, de las heladerías, todo lo que uno normalmente tiene en una heladera. Si te fijas en tu heladera, seguramente tenés pegado algo que identifica y tiene un teléfono, una dirección, un domicilio de algún negocio de tu barrio, que está en tu barrio, en tu zona donde vos vivís. Pero él se dio cuenta, bajando la heladera, ya en el transporte, llegando al nuevo destino, al nuevo domicilio, que todos esos imanes que estaban pegados en esa heladera ya no le servían más, porque él estaba en otro domicilio, había sido trasladado de una punta de la ciudad a otra, y no tenía sentido tener pegados todos esos imanes o esos papeles, porque si llamaba por teléfono, ningún delivery le iba a hacer cruzar la ciudad de Buenos Aires para justamente traer un pedido. Entonces, con paciencia, se puso a meditar, y el Señor le mostró en ese mismo momento que así como tenía que despegarse de esos imanes que ya les eran inútiles, no les servían, y tenía que hacerse de nuevos de la zona, así era también este pasaje en su vida, donde él recién se había convertido y decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entendió por medio del Espíritu Santo que todas esas viejas direcciones que les eran inútiles en lo real, en lo que era el servicio de un catering, un delivery, en la vida espiritual, todas aquellas cosas de la vieja vida, del viejo hombre, ya no le servían y tenía que ser renovadas por la vida nueva que Cristo le había dado. Y automáticamente, cuando comienza a leer el libro de Gálatas, y me gustaría ahora leerlo, el Señor le hizo entender cuál era justamente el destino nuevo. Y yo quisiera compartir con ustedes en la palabra del Señor Gálatas capítulo 5, del 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hasta aquí entendemos que en la vieja naturaleza todas estas cosas estaban, o algunas, por lo menos algunas, si no todas, de estas cosas que son las obras de la carne, como llama el apóstol Pablo, dice, estas son las cosas que el hombre tenía, pero ahora, bajo la ley del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. A ver, tenemos una vida, una vieja vida, marcada por la forma de vivir, por la condición del hombre sin Dios, que es totalmente el hombre natural, carnal, sin el Espíritu Santo en su vida. Y tiene muchas de esas obras que menciona este libro de Gálatas en el capítulo 20, en el capítulo 19, donde el verso 19 donde dice, manifiestas son las obras de la carne, y entra a nombrar una cantidad de cosas con las que venimos cargados cuando llegamos al Señor, de las cuales nos tenemos que ir despojando, como dice la palabra, despojándose del viejo hombre que está lleno de estas cosas. Entonces, cuando hacía referencia a esa heladera, la similitud entre esos imanes y esos papeles pegados reflejaban en su vida todas estas obras. Pero ahora tenés una nueva dirección, porque fuiste llamados por Dios para ser embajador de Él, para reconciliar al mundo con Dios. Y en tu nueva dirección, en tu nuevo destino, los títulos que tenés que tener en tu corazón, en tu vida, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Estas son las nuevas direcciones de la vida del cristiano. Y en nuestra nueva etapa, lo hablo para tanto hermanos de muchos años como para los que recién han conocido y están caminando junto de la mano del Señor, porque recién han conocido la palabra y han conocido al Espíritu Santo y han tenido un renuevo en sus vidas, tanto para unos como para otros. El objetivo de nuestra vida debe ser caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir bajo el efecto y el poder del Espíritu Santo en una vida de santidad. Y como hablaba la semana pasada, la santificación es una obra que hace el Espíritu. Hay una santificación inmediata cuando uno recibe al Señor, es justificado, como dice la palabra en el capítulo 5, 21 de Corintios, uno es justificado delante del Señor por medio de Jesucristo. Y hay una santidad inmediata. Dios nos llamó, nos apartó para ser santos, pero hay una santidad que es paulatina, que debemos trabajarla durante todos los días de nuestra vida. Y eso ya es una decisión. Eso ya pasa a ser una decisión nuestra, del querer disponer el corazón a ser santos, a santificarse, a buscar del Espíritu de Dios, a ser revestidos de esta nueva investidura. Entonces, cada día debemos buscar la comunión con Él, porque cuanto más cerca estamos de Él, más lejos estamos de aquel viejo hombre, que según la justicia de Dios ya no existe, pero en nuestra naturaleza carnal todavía persisten muchas de esas cualidades, digamos, no cualidades, en realidad son defectos
que viene el hombre trayendo en su vida, que son causa de la consecuencia de la caída del hombre, de la condición de pecado del hombre. Pero si vivimos por el Espíritu, dice la palabra, andemos también por el Espíritu. Y esto nos habla de que tenemos que buscar justamente ese camino, el de andar de la mano del Espíritu de Dios, que es el que nos va santificando día por día, pero con la decisión y la colaboración nuestra. Nadie puede decir, yo ya recibí al Señor, soy santo y ya está, porque se trata de ser cada día más parecidos a Él, de tener el carácter de Cristo. No podemos quedarnos con la vieja naturaleza. Y saben que a medida que uno, así como cuando se acerca al Señor, la vieja naturaleza se va desvaneciendo, cuando uno también se va quedando y deja de acercarse al Señor, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre vuelve a surgir de a poquito y empiezan a haber signos en nuestra vida de una total falta de comunión con el Espíritu, porque nuevamente las obras de la carne empiezan a influenciar sobre el Espíritu. Y es una batalla de cada día, y es una decisión de cada día. La consagración es una decisión de vida, es una decisión que todo hijo de Dios tiene que tener, porque es una decisión de vida. Y nosotros estamos aquí para dar aliento, para decirle al pueblo de Dios que es posible tener una vida victoriosa, porque aquel que decide de corazón a buscar a Dios lo va a hallar, y aquel que decide ponerse en las manos de Dios para ser transformado, va a ser transformado y va a ser bendecido, porque Dios, en la casa de Dios, dice la palabra, hay vasos que son para honra y vasos que son para usos viles también, pero yo prefiero ser un vaso de honra, un vaso limpio, donde Dios pueda, a través de mi vida, y donde Dios pueda a través de tu vida. Yo creo que debe ser el deseo de todos, de ser un canal de bendición, donde Dios pueda extender su mano, salvar, transformar, libertar, sanar, llegar a los corazones, llegar a las personas que están cansadas, aquellos que no tienen esperanza, que caminan sin Dios, que no conocen a Dios. Tal vez dicen creer en un Dios, pero que no lo conocen, ni conocen su corazón, ni conocen la esperanza eterna a la que fuimos llamados. Para eso Dios te llamó, para esta obra te llamó, para servir a esta generación. Dios tiene un propósito y un destino de gloria para cada una de nuestras vidas, y en gran parte depende de nuestro aporte, de nuestra decisión de querer ponerse al servicio del Señor en todo, en cada área de nuestra vida. No podemos decir, Señor, sí, esto sí y aquello no. No podemos estar vestidos de amor, de fe, de paz y por otro lado tener celos, contiendas, iras, enemistades, rencores, amarguras y otras tantas cosas más. No podemos vivir de esa vida, no podemos vivir, es incompatible una cosa con la otra. Entonces, tenemos que acercarnos al Espíritu de Dios para que por medio de Él podamos ser transformados. Y en un ratito volvemos y seguimos reflexionando. Para dejar su pedido de oración, llame en este mismo momento 4756-3288 y 4756-3344. Esperamos su llamado. Continua búsqueda.
Volvemos otra vez más. Volvemos a estar aquí en el espacio que se llama Un Tiempo con la Verdad para la audiencia que recién se incorpora. Los teléfonos son 4756-3288, 4756-3344. Y mientras estaba escuchando la alabanza y estaba reflexionando, hablábamos con mi esposa, en lo cotidiano vivir, como uno fue volcando lo que el Señor nos fue enseñando en la vida, ¿no? Y acá hay, en el verso 24 del capítulo 5 de Gálatas dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y un día voy a hablar justamente un poquito más a fondo de esto, con un ejemplo que nos dio el Señor Jesús, ¿no? Tal vez sea el próximo programa, hay algo que el Señor me estaba mostrando para compartir y todavía hay que darle forma, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con el decidir crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Saben que la concupiscencia, como dice la palabra, es el deseo de hacer lo malo, el deseo de transgredir las leyes de Dios. Eso es la concupiscencia. Cuando uno es tentado, dice la palabra que la tentación en sí no es pecado, pero cuando por la concupiscencia del corazón se da lugar a la acción, por lo tanto ahí es consumado el pecado. Hace muchos años atrás, en tiempos de oración, en un momento difícil en la parte económica de mi vida, cuando recién me acerqué al Señor, yo me acuerdo, siempre lo digo, si algunos conocen lo que es estar menos 10, bajo cero, como yo estaba menos 50, como decía, y tenía imperiosa necesidad de todo, había venido quebrado, fundido, endeudado, perseguido. Así llegué al camino, y enfermo, así llegué al camino del Señor. Y un día, estando a solas, en un galpón fundido y durmiendo arriba de una tabla durante 6 meses en un estado de depresión total, doblado de la espalda, de la columna, con unos pies totalmente curvados que no podía pisar, me encontré peleándome con Dios, porque alguien me había hablado del amor de Dios, pero realmente en la situación de vida que yo estaba era como que me había entrado por un oído y me había salido por otro. Sin embargo, una noche me senté a protestar, para decirlo suavemente, contra Dios. Le estaba echando la culpa a Dios de lo que había sido mi vida. Y estaba solo en un galpón de 250 metros cuadrados. No había absolutamente nadie conmigo, y yo siento en lo más profundo de mi ser, no sé si fue audible o no lo puedo explicar con palabras, yo siento una voz que me dice: perdoná porque yo te perdoné, y seguime, y acá estamos. Eso pasó hace 15 años atrás. En ese mismo momento yo me acuerdo que caí al piso llorando, porque fue tan fuerte el impacto de eso que sucedió, que no sé cuánto tiempo estuve llorando en el piso. Lo único que sé es que cuando yo me levanté, me empecé a reír de todo, y tenía problemas como para matarme. Me empecé a reír de todo, y todo era alegría, todo era risa. Empecé a saltar y a correr por ese galpón como si fuese un chico, y resulta que me di cuenta que estaba sano, que ya mis pies podían pisar derechos, que mi columna no estaba doblada. Esa depresión había salido automáticamente. Sentí como si de mi espalda hubiese salido una mochila, una bolsa de cemento. Flotaba, corría y flotaba. Parecía que estaba flotando en el aire, y una hora antes no podía pisar siquiera. Y aquel día yo tuve la certeza de que había tenido un encuentro con Dios, y sin embargo no lo conocía. Nunca había experimentado tal cosa. Nunca había sentido el Evangelio. Sí, había ido de chiquito, como todos, a lo que es la religión oficial, a hacer todo el catecismo, todo lo que se hace normalmente, pero nunca había tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. Y así hay mucha gente
que hoy necesita tener una experiencia con Jesús, necesita nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, necesita vivir no una religión, sino una relación con Dios. Y cuando esto llega a tu vida, comienza lo que en la palabra habla de la santificación. Esa es la santificación automática que hablábamos hace un rato, pero luego viene la otra, la paulatina, la que uno tiene que empeñarse cada día en poner lo mejor de uno para hacer la voluntad de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, uno empieza a decidir vivir para Él y comienza a leer la palabra y a conocer la voluntad de Dios, que antes no conocía, y empieza a darse cuenta que si robaba no tiene que robar más, porque Dios dice que el que robaba no lo haga más y que trabaje y con sus manos ayude al que no tiene, y que si antes vivía en disensiones, ahora sea un pacificador, y tantas otras cosas que la palabra menciona. Y yo te puedo dar un ejemplo de lo que a mí me fue muy práctico y cómo el Señor me fue enseñando en mi vida a medida que lo iba conociendo a Él. En mi corazón había mucho resentimiento al día que te estoy hablando, el día que yo conocí al Señor. Yo pensaba matar a una persona. En mi corazón había una ciega decisión de venganza, de ejecutar a una persona por venganza, porque había sido estafado, porque el fruto de mi trabajo de 14 años de esfuerzo, de trabajar sin vacaciones, se había diluido en una semana por alguien en el quien yo había confiado y me estafó, y yo en meses perdí todo el esfuerzo de todo lo que había sido mi vida de trabajo. Y realmente me sentí tan defraudado, tan indignado, la ira se había apoderado de mí, había algo que permanentemente me llevaba a querer tomar esa decisión, hasta el día que conocí al Señor. Y lo primero que hice el día que conocí al Señor fue salir a buscar un teléfono y llamar a esta persona y decirle: mirá, quiero que sepas que Dios es verdadero. Yo no sabía nada del Evangelio, no conocía, jamás había leído una Biblia, no conocía la palabra de Dios, lo único que sabía que Dios era real, que Jesús era real. Y le dije: yo lo que quiero que sepas es que jamás te voy a volver a molestar, nunca vas a saber de mí. Te perdono la deuda que tenés conmigo y quiero que sepas que Dios es verdadero, que Dios es real. Y saben que yo a su vez, en ese tiempo, había estado muy endeudado y realmente tenía deudas muy importantes. A causa de tratar de salvar y defender aquello que había perdido, me había endeudado. Y había gente que realmente me estaba presionando para pagar, y algunos eran usureros, gente no de muy santa trayectoria, gente con la que me había involucrado con tal de conseguir dinero. Y yo también tenía deuda, yo también debía. Y uno de ellos me tiró una nota debajo de ese galpón diciéndome que si yo no le pagaba, yo iba a aparecer en una zanja. Y sabe, me lo dijo con otras palabras, pero ese era el mensaje, había que pagar. Y la verdad es que cuando recibí esa nota, toda la alegría que había tenido unos días antes, todo lo que había sentido y experimentado del nuevo nacimiento, de la alegría, del gozo, de la sanidad, todo se diluyó y comenzó otra vez un tormento sobre mi vida. Y comencé a tener temor. Y me acuerdo que agarré esa nota que me habían tirado bajo la puerta, la levanté con mis manos y otra vez me puse a pelear con Dios. Y otra vez me puse a pelear con el Dios que yo no conocía, que había tenido un encuentro pero yo no lo conocía. No conocía su corazón, no conocía su poder, no conocía su carácter, no conocía su palabra. No sabía que podía confiar en Él. Una nota en lo alto de las manos diciendo: ves, yo al otro le perdoné una fortuna, le perdoné todo, lo tenía que haber matado, le perdoné todo, y ahora viene este y yo le debo muy poco en relación a lo que a mí me deben, y este me quiere matar a mí. ¿De qué sirve
¿De qué sirve haberlo perdonado? ¿De qué sirve? Tenía que haberlo ido a apretar. Todas esas cosas que se le cruzan al hombre racional, carnal, que no conoce a Dios. Y realmente tuve mucho miedo esa noche. Me la pasé despierto, disputando con Dios, renegando con Él, diciendo que era injusto. Y al día siguiente, esta persona me llama por teléfono. Y me dice: Gustavo, no me preguntes por qué, porque yo no lo puedo entender, me dice. Pero quiero que sepas que la deuda que tenés conmigo, nunca más te la voy a reclamar. Que Dios te ayude, olvídate de mí. Eso fue todo. Y saben, yo me acuerdo que automáticamente me caí al piso y me puse a llorar porque había ofendido a Dios una noche antes. Y dije: no puedo ser tan bestia. Este Dios que salió al encuentro de mi vida, yo lo tengo que conocer. Yo me acuerdo que lloré y le pedí tanto perdón al Señor, y a partir de allí empecé a buscar que alguien me hablara de este Dios. Y después, cuando tuve una Biblia y conocí y leí la palabra, encontré el versículo que dice: haz con tu prójimo como quieres que se haga contigo. Haz con tu prójimo como quieres que se haga contigo. Y normalmente el mundo dice: no hagas a otros lo que no querés que te hagan a vos. Si a mí no me molestan, yo no voy a molestar a nadie, pero guarda cuando me la hacen, porque si me la hacen me las pagan. Porque habló mal de mí, yo tengo que responder, porque me dijo esto y aquello. Entonces, las obras de la carne. Hay una regla de oro, que es: haz con tu prójimo como quieres que se haga contigo. Cuando yo leí este versículo me di cuenta que sin conocer la ley de Dios, por naturaleza había obrado, movido por el Espíritu Santo, que me había salido al encuentro y me había lavado con su sangre, movido por el Espíritu Santo, había hecho por naturaleza lo que es de agrado de Dios. Y Dios respondió, porque no puede negar su palabra. Yo quiero que sepas que este ejemplo, no lo digo en condición de gloriarme de nada, sino que tal vez te pueda mostrar en tu corazón que hay ciertas cosas que están impidiendo que puedas tener una verdadera comunión con Dios, que están impidiendo que tu vieja naturaleza todavía esté impidiendo que Dios pueda obrar en tu vida. Y tal vez tu vida no es la mejor en este momento, tal vez estás pasando por serios problemas espirituales, emocionales, económicos, interpersonales, con vos mismo, impotente porque no podés cambiar, porque no podés, porque en el fondo no querés, porque en el fondo no querés, porque en el fondo no querés dejar aquello que te alimenta, porque en el fondo es más fácil criticar, es más fácil no perdonar que renunciar y crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Es más fácil hablar de otros y no juzgarse a uno mismo. Es más fácil no ver que ponerme delante del espejo y ver la condición que está mi corazón delante de Dios. ¿Saben? Aquel que dispone el corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, como le dijo a Daniel, Dios viene con poder. La balanza del cielo se inclina a aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. La balanza del cielo se inclina a favor de aquellos hijos e hijas que deciden hacer la voluntad de Dios, que pagan el precio de disponer el corazón al renunciamiento del yo, al renunciamiento de la carne, de los deseos, de las pasiones, de los adulterios y de tantas otras cosas. ¿Sabe por qué hay mucho pueblo de Dios que no tiene victoria? Que vive permanentemente siendo
salpicado todo el tiempo porque está en el medio del charco, porque no quiere salir de la suciedad. Nunca puede tener bendición ni experimentar el favor de Dios, porque todavía no decidieron salir del lugar donde están, mudarse del destino, mudarse al nuevo domicilio que Dios le dio, salir de ese lugar de mediocridad, de ese lugar donde la pasión y el deseo de hacer lo que normalmente hacíamos cuando no conocíamos a Dios. No podemos vivir como si nada hubiera pasado cuando Dios abrió nuestros ojos y nos reveló la gloria de su Hijo Jesús. La santificación es una decisión. La santificación es una decisión. El perdonar es una decisión. El soportar el oprobio, como dice el apóstol Pablo, en lugar de ir a quejarse ante otros o hablar mal de otros, ¿no es mejor acaso soportar? ¿No es mejor acaso renunciar a mi derecho para que Cristo pueda llenar ese lugar en mi vida y pueda yo ser cada día más enriquecido y lleno del Espíritu de vida, del Espíritu de Dios? ¿No vale la pena acaso morir para ganar tu alma? ¿O preferís ganar el mundo y perder tu alma? ¿Preferís ganar el mundo y perder tu alma? ¿Preferís que te aplaudan acá porque contendiste? ¿Preferís vivir una vida en la carne, en la pasión, antes que en el espíritu? ¿Preferís vivir con rencor? ¿Preferís guardar dentro tuyo esa amargura que se convierte en una raíz y termina siendo un árbol gigante que te amarga a vos y a todos los que están alrededor tuyo? Por no ceder, por no querer hacer la voluntad de Dios. Miren, San Juan 14:21 dice: aquel que verdaderamente me ama, ese es el que guarda mi palabra. Ese es el que verdaderamente me ama. Entonces, ¿cuántas veces decimos amar a Dios y no queremos hacer su voluntad? No te engañes a vos mismo. No te engañes a vos mismo. Estás yendo, te estás congregando, pero no vivís la vida de poder, la vida de fe, la vida de Cristo. Vamos a una pausa y luego seguimos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí,
te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huía lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me Vemos. esperaste. Y ya queremos orar y saludar y orar por las peticiones. Nos ha llamado Carmen, nos ha llamado Rosa, Beatriz, nos ha llamado Dora, Nilda, Marta, Verónica, Rosa, Antonio. Cada uno de ellos, algunos agradeciéndonos, otros pidiéndonos oración por necesidades, por enfermedades, por vicios. Así que vamos a estar orando por todas estas peticiones ahora. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora queremos aquí, delante tuyo, puestos unánimes, Señor, de acuerdo junto con la audiencia, con aquellos que están participando de este tiempo de oración, Señor, queremos ponerte sus vidas delante tuyo. Padre de la gloria, tú conoces las peticiones de su corazón y su necesidad. Tú has venido a sanar, a libertar al cautivo, Señor, a dar vista al que está ciego, a levantar al que está herido, Señor. Tú has visto la necesidad de tu pueblo, tú has visto, Señor, el clamor de su corazón, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te rogamos que tu poder, Señor, tu poder que no se ha cortado para salvar, para bendecir, para restaurar, para dar vida, Señor, ahora comience a obrar en las vidas de estas personas, Señor. Comience a traer sanidad a los cuerpos, comience a traer libertad, liberación, Señor, de todo vicio, de toda adicción. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, decidimos declarar tu palabra. Dice, escrito está, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados. Ahora, Señor, enviamos la palabra de sanidad. Padre, declaramos sobre la vida de estas personas sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos el poder de tu palabra, Señor, sobre sus vidas. Declaramos libertad de vicios, que se rompe ahora toda cadena del diablo. En el nombre poderoso de Jesús se rompe toda ligadura de vicios, toda atadura. En el nombre poderoso de Jesús es cancelada ahora toda obra de las tinieblas, Señor, y desecho todo poder satánico en el nombre de Jesús, y declaramos el señorío de Cristo, Señor. Ahora, en esta hora, Señor, declaramos la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y todo sea hecho para tu gloria, para tu honra, que eres el único digno, Señor, de recibirla. No hay nadie más como tú, Señor, nadie es merecedor de ella. Padre, es por ti es hecho todo esto, es para vos, Señor, y por vos. Tu pueblo te alaba y te adora, Señor, y te da gracias por la libertad, por la sanidad, por la liberación, Señor, que en esta hora diste. Padre, lo hiciste antes y lo vas a seguir haciendo, porque escrito está, Señor, que aquel que depositó su esperanza en ti jamás va a ser defraudado. Padre, nos declaramos libres, sanos, en victoria, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, y queremos rogarte, Dios mío, en este tiempo, que esta palabra, Señor, que ha sido hablada, que es viva y eficaz, que llega a lo más profundo de cada ser, de cada corazón, en el entendimiento del hombre, de la mujer, Señor,
que hoy traigas en su vida la convicción, Señor, de volverse a ti de todo corazón. Señor, el anhelo en su vida de dejar los malos caminos, Señor, y de volverse a ti. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Declaramos, Señor, que es un tiempo nuevo, un tiempo de restauración, un tiempo de libertad en tu pueblo, Señor. Un tiempo para meditar en tu palabra y para hallar gracia delante de tus ojos, porque una vez más reconocemos, Señor, que hemos pecado. Reconocemos, Señor, que tenemos necesidad de vos, necesidad, Señor, de volver a los viejos caminos, de volver a caminar por las sendas antiguas. Señor, te pedimos ayuda, te necesitamos, Señor, porque es con tu espíritu, no es con nuestras fuerzas. Y tu pueblo te dice gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Señor, yo bendigo la audiencia. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque vos estás obrando en los corazones de aquellos, Señor, que han escuchado. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la sanidad, por la libertad, por la bendición, por el renuevo. Gracias, Señor, por tu palabra eterna. Señor, bendigo la audiencia en el nombre de Jesucristo. Y a cada uno de ustedes los saludo con la paz de Dios. Y nos volvemos a encontrar el jueves próximo a las 13 horas en este espacio que llamamos Un Tiempo con la Verdad. Hasta pronto. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas, vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín.